Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a tratar un tema que seguramente va a necesitar más de un video, que es el manejo de la memoria dinámica y vamos a implementar la memoria dinámica en nuestro primer tipo de datos que vamos a utilizar, que es FIFO, que más adelante pues hablaremos en detalle de él. Pero primero vamos a hablar un poquitico de lo que es la memoria dinámica versus la estática. Dinámica, en la memoria dinámica encontramos estática, perdón, encontramos cosas como variables, ya, entero A, entero X, entero Y. Encontramos vectores. Los vectores, manejamos dos tipos de vectores, ¿no? Los vectores unidimensionales de una dimensión, y los vectores multidimensionales, como las matrices de 2, 3, 4, 5 dimensiones. ¿Ya? El cubo Rubik, o por ejemplo las hojas de cálculo son vectores. Las hojas de cálculo de Excel o cualquier hoja de cálculo son multidimensionales, tienen un eje X, tienen un eje Y, y yo puedo hacer en diferentes hojas, eso sería un eje X, perdón, un eje Z, y pueden ser en diferentes libros. Ese podría ser una cuarta dimensión. Entonces puedo tener muchas dimensiones estáticas. Como vemos en el caso de la hoja de Excel, vamos a encontrar que hay un número de filas ya definidas. Las hojas tienen un número de filas definidas, las columnas tienen un número de hojas definidas, pero yo puedo crear cuantas hojas quiera. Entonces ahí es donde estaría un poco la memoria dinámica. Y tenemos otro elemento que entraba a jugar parte hace poco, que son las estructuras. Vimos en uno de los anteriores videos cuando hablábamos de las tuplas, y vamos ahora a generar una serie de estructuras definidas por el usuario en cuanto a los datos, pero ya en el comportamiento y cómo las vamos a gestionar me van a dar el pie de entrada para lo que son los tipos abstractos de datos y lo que es el manejo, por ejemplo, de FIFO, que es lo que vamos a mirar en la siguiente filmina. Ok, nuestro primer tipo de datos que vamos a poder interpretar y vamos a generar son arreglos de tipo FIFO. FIFO es algo así como first in, first out, o sea, el primero en entrar es el primero en salir. Con un nombre más coloquial lo podríamos llamar colas o filas, pero filas podría generar un tipo de error o un tipo de problema a la hora de comparar las filas con las filas de los diferentes elementos. Para evitar esa confusión vamos a hablar de arreglos tipo FIFO. O sea que el primer elemento en entrar, al necesitar sacarlo, va a ser el primero en salir. Para graficar este ejemplo, pensemos en una fila, en una cola, si la quieren llamar. Está el primer usuario, luego llega otro, sería el segundo en la fila, el tercero en la fila. ¿A quién atenderíamos primero? Pues desde luego a la señora. Sigan viendo, van apareciendo y se fue la primera señora. Al irse la primera señora, ya este caballero que aparece aquí sería el primero en la fila, el siguiente a atender. Seguiría llegando las demás personas atrás y solo los afectaría al irse la primera. Ya empezarían a modificar la fila, pero siempre el primero en llegar será el primero en salir. Eso hay que tenerlo claro en esta fila que realizamos allí. Ahora bien, vamos a describir esto con más detalle. En este caso, tendríamos a la persona 1 que llegó y a esa señora tendríamos que apuntarle. Ya estamos hablando un poco ya de implementación, entonces a esa señora habría que apuntar porque es la primera. Al llegar al segundo usuario, pues también lo deberíamos apuntar, ¿cierto? De ahí estaría el segundo elemento apuntado. Al llegar el tercero, pues tendríamos ahí un apuntador. Pero aquí está el problema, ¿cuántas personas van a llegar? No sabemos. Entonces, ¿cuántos apuntadores necesitaríamos? ¿100, 200, 1000? Pues no sabemos. No sabemos con exactitud y puede ser que dejemos unos apuntadores preestablecidos y nunca lleguen. O pueden llegar tantas personas que no tengamos suficiente apuntadores y nuestro programa colapsaría. Entonces, ahí es donde habrá que hacer un cambio en un futuro y ya no apuntar directamente al segundo y al tercero,
sino que sea el primero quien apunte al segundo, el segundo apunte al tercero, el tercero apunte ¿a quién? Pues en este caso no hay nadie, sería una posición que vamos a denominar null. Null es una posición nula, quiere decir que no está apuntando a nadie. Cuando yo encuentre al usuario que no está apuntando a nadie, puedo afirmar que es el último de la fila. Entonces, como es el último de la fila, va a estar pendiente de que cuando llegue una nueva persona, este último, que era la tercera persona, ya no va a apuntar a null, tiene que apuntar a esta nueva persona, y esta nueva persona tendrá que apuntar a null. Esa es la representación gráfica de lo que vamos a realizar en el manejo de filas. Pero no lo dejemos tan sencillo y tan gráfico, tan fácil. Vamos a hacerlo un poco más complejo. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pensemos en que tenemos una estructura a la cual llamaremos nodo, pero puede convertirse esa estructura en un alumno, en un vehículo, en un cliente, en un empleado, en lo que quieran, dependiendo del programa que estén realizando, en un pasajero. En este caso, esa estructura nodo tiene un valor que se denomina val. Es el contenido, puede tener muchos otros atributos, solo lo he dejado un campo allí que se denomina val. Ok, ahora bien, este programa, tiene la memoria que contamos allí. Vamos a manejar la memoria dinámica. Entonces vamos a colocar nuestro primer elemento de tipo nodo. Entonces tenemos un apuntador a una estructura de ese tipo. Con ello, ¿qué quiere decir? Que con ese apuntador vamos a reservar algún tipo de memoria y vamos a apuntar a esa posición de memoria. Pensemos que llega un segundo nodo. Y ese segundo nodo que vamos a registrar, pues colocamos otro apuntador, lo colocamos allí y digamos que lo ponemos a apuntar. Vamos a suponer, porque esta línea no va a aparecer, pero ese segundo apuntador va a apuntar a esa posición que acaba de aparecer. Y si apareciera un tercero, pues necesitaríamos otro apuntador. Ya dijimos en la gráfica anterior que explicamos que eso no sería para nada viable. Entonces no voy a utilizar ningún apuntador en este caso para esa segunda posición. Lo que debería cambiar es lo siguiente. Primero, debo generar una estructura que, como en el caso de la fila de las personas, permita señalar al siguiente elemento que entre. Como ven, en esta nueva estructura de nodo hay un apuntador dentro de la estructura que va a apuntar a un nodo. Entonces, ese apuntador al nodo, recuerde que dijimos que va a apuntar a una posición denominada nula, que significa que después de él no hay nadie más. De esta manera, entonces, cuando vamos a registrar un siguiente nodo, vamos a llamar un nuevo apuntador al cual llamaremos auxiliar. Este apuntador ya se llama auxiliar. Por tanto, aprovechemos la oportunidad y cambiemos el nombre al primer apuntador. Ya no lo llamemos simplemente apuntador, sino que a partir de ahora lo vamos a llamar la cabeza. La cabeza de esta fila, de esta cola, de este arreglo de tipo FIFO. Ok, volvamos a nuestro ejercicio. Habíamos creado el auxiliar y pedimos memoria para ese auxiliar. Como ya hay un nuevo elemento, el primer elemento debería, el que es último, que es pues solo uno que había, que estaba apuntando a null, ya no va a apuntar más a null. Ya tendrá que apuntar a la posición de memoria donde está el auxiliar. Y el auxiliar, como es el último, deberá apuntar ¿a quién? A null, correcto. Vamos una vez más para ver si quedó claro. Al finalizar, el auxiliar desaparece y tendríamos toda nuestra cola formada. Al generar un nuevo elemento, volvemos a llamar a aus. Aus ya no está apuntando al segundo elemento, porque el segundo elemento quedó concatenado con el primero. Ahora bien, colocamos el nuevo elemento, que sería el tercero, y en este caso, la segunda posición ya no apuntaría más a null, porque ya no es la última.
El último sería el tercero que acaba de llegar. Y ese tercero, apuntar a null. Una última vez para que nos quede claro. Creo la posición de memoria. El último apunta al nuevo elemento. Y el nuevo elemento, que es el último, apunta a null. Y en ese momento habremos generado nuestra cola, nuestro arreglo FIFO. Luego, más adelante, veremos cómo sacamos los elementos de esta gran cola, de esta fila, de este arreglo tipo FIFO. Vámonos a el lenguaje de programación en el siguiente video para que veamos cómo se escribe esto en C. Si no te ha quedado claro esta presentación, te pido que repitas el video cuantas veces sea necesario y que te quede muy claro el concepto antes de pasar a la etapa de programación. Nos vemos en el siguiente video.